El sol caía lentamente sobre un camino rural de Uruguay cuando un viejo Volkswagen Beetle azul, icónico y humilde, se deslizaba por la carretera. En su interior, Pepe Mujica, el expresidente conocido por su sencillez, iba conduciendo de regreso a su chacra tras un largo día de actividades. La brisa fresca de la tarde entraba por las ventanas bajadas, y el sonido del motor acompasaba el trayecto tranquilo. Sin embargo, la calma se rompió cuando un fuerte estruendo se hizo escuchar, seguido de un bamboleo en el vehículo. ¡Rayos! Una llanta pinchada, murmuró Mujica mientras estacionaba al costado del camino polvoriento. El expresidente bajó del auto y se agachó para inspeccionar el daño. La llanta trasera derecha estaba completamente desinflada. Con un suspiro resignado, se dispuso a abrir el baúl para sacar la herramienta de repuesto, pero justo en ese momento escuchó risas y murmullos a lo lejos. 3 niños, de no más de 12 años, venían corriendo desde una casa de campo cercana, con los pies descalzos y las ropas manchadas de tierra. «Señor, señor, ¿necesita ayuda?», preguntó el mayor de ellos, con un destello de entusiasmo en los ojos. Pepe sonrió. «Parece que sí, muchachos». La llanta decidió que ya tuvo suficiente por hoy. Los niños rieron y se acercaron. Con una energía desbordante, se pusieron a ayudar sin que Mujica tuviera que pedírselo. Uno de ellos sostuvo el gato hidráulico mientras otro sacaba los pernos con el esfuerzo conjunto de los 3. Aunque sus manos pequeñas luchaban con la herramienta, su determinación era admirable. «Esto es como cambiar la rueda de la bicicleta, pero más grande», exclamó uno de ellos, provocando la risa de Mujica. La escena era pintoresca. El exmandatario y los niños, manchados de grasa, trabajando juntos bajo el cielo anaranjado del atardecer. En poco tiempo, la rueda de repuesto estaba en su lugar. Mujica se sacudió las manos y miró a los niños con gratitud. «Chiquilines, me salvaron la tarde. No sé cómo agradecerles». Los niños intercambiaron miradas cómplices. «Bueno, podría contarnos una historia, señor», dijo el más pequeño, con una sonrisa traviesa. Mujica, con su característico sentido del humor, aceptó la propuesta y se sentó sobre una roca cercana para compartir anécdotas de su juventud y sus días de lucha. La charla se extendió por un rato, hasta que la madre de los niños salió de la casa, preocupada al verlos conversando con un desconocido. Pero su expresión cambió cuando reconoció a Mujica. Con una mezcla de asombro y respeto, se acercó y lo saludó cálidamente. «No puedo creerlo. Mis hijos ayudaron al presidente», exclamó, y los niños se inflaron de orgullo. Mujica rápidamente la tranquilizó. «Estos gurises tienen corazón grande. Hoy fueron mis héroes». Con una última risa compartida y un cariñoso adiós, Mujica subió al auto y continuó su camino. Sin que los niños lo supieran, algo extraordinario estaba por suceder. Horas después, cuando el sol ya se había escondido, un par de luces iluminaron el sendero de la pequeña casa. Un vehículo se detuvo frente a la entrada, y debajó una figura inconfundible. Los niños, al ver quién era, quedaron boquiabiertos. Lo que estaba por ocurrir cambiaría sus vidas para siempre. Horas después de aquel encuentro inesperado, la casa de los niños seguía envuelta en la tranquilidad del campo. La madre terminaba de lavar los platos mientras los pequeños jugaban en el suelo con unos carritos de juguete. De repente, un sonido inusual interrumpió la calma, el rugido de un motor acercándose lentamente. La familia intercambió miradas de confusión. ¿Quién podría visitarles a esa hora? No solían recibir visitas, y mucho menos tan tarde en la noche. Las luces de vehículos se detuvieron justo frente a la casa, iluminando la humilde fachada de madera. La madre, con un gesto de precaución, se asomó por la ventana y lo que vio la dejó sin aliento. Los niños corrieron a su lado y sus ojos se abrieron como platos. Frente a su puerta, con su inconfundible andar pausado y manos en los bolsillos, estaba nuevamente Pepe Mujica. Pero esta vez no venía solo. Detrás de él, otro automóvil se estacionaba, y de su interior bajaban 2 personas cargando algo grande envuelto en una lona. La madre, aún incrédula, salió apresurada al encuentro. «Señor Mujica, ¿qué hace usted aquí?», preguntó con nerviosismo, sin saber si debía estar preocupada o emocionada. Mujica le dedicó una sonrisa cálida y palmeó su hombro con la misma familiaridad con la que trataba a todo el mundo. «Pasé por aquí más temprano y estos gurises me salvaron de un buen apuro. Pensé que era justo devolverles el favor». Antes de que pudieran responder, los hombres detrás de Mujica retiraron la lona, revelando una gran caja de madera. Dentro de ella había bicicletas nuevas, herramientas y varios paquetes envueltos con sumo cuidado. Los niños se quedaron paralizados por la sorpresa. «No puedo aceptar esto, señor Mujica, es demasiado», balbuceó la madre, pero el exmandatario levantó la mano con tranquilidad. «No es un regalo, es una recompensa justa. Hoy aprendí que la solidaridad aún existe en los más jóvenes, y eso merece ser reconocido». Uno de los niños, con la voz temblorosa por la emoción,
Se atrevió a hablar. Son para nosotros. Mujica se inclinó, apoyó una mano en el hombro del pequeño y le guiñó un ojo. Claro que sí, gurí. Ustedes me dieron su ayuda sin esperar nada a cambio. Ahora les toca recibir un poco de lo mismo. Las risas y gritos de felicidad llenaron la noche. Los niños corrieron a abrazar a Mujica, quien se rió con aquella alegría contagiosa. Pero justo cuando parecía que la sorpresa había terminado, Mujica miró a la madre con una expresión más seria y le entregó un sobre pequeño. «Esto es para usted», dijo en voz baja. «Espero que pueda ayudar con lo que haga falta». La mujer miró el sobre con manos temblorosas, sin atreverse a abrirlo de inmediato. Pero cuando finalmente lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro había suficiente dinero para pagar varias deudas pendientes y mejorar las condiciones de la casa. Levantó la vista para agradecerle, pero Mujica ya se dirigía de vuelta a su coche, como si no quisiera hacer alarde de su acto de generosidad. Los niños, aún emocionados, no dejaban de tocar sus nuevas bicicletas y herramientas, soñando con todo lo que podrían hacer con ellas. Pero lo que ninguno sabía aún era que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque al día siguiente, la noticia de lo que Mujica había hecho llegaría a los oídos de alguien inesperado, alguien que transformaría completamente el destino de esta familia humilde. Al día siguiente, la vida en la pequeña casa de campo continuaba con su rutina habitual, pero algo en el aire se sentía diferente. Los niños no podían dejar de sonreír mientras daban vueltas en sus nuevas bicicletas, sintiendo el viento en sus rostros como nunca antes. La madre, aún procesando lo que había sucedido la noche anterior, se encontraba en la cocina mirando el sobre que Pepe Mujica le había dejado. Sabía que aquel dinero era un alivio inmenso, pero también comprendía que su verdadero valor iba más allá de lo material. Era un símbolo de gratitud, de reconocimiento por los valores que había inculcado en sus hijos. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. El rugido de un motor, igual que la noche anterior. Pero esta vez, no era un solo coche. La madre se asomó por la ventana y vio con incredulidad cómo una caravana de vehículos se acercaba por el camino de tierra. Eran al menos 5 autos y una camioneta grande, algo completamente inusual en esa zona rural. Los niños dejaron sus juegos y corrieron junto a su madre, todos preguntándose lo mismo. ¿Quién podía estar llegando ahora? Cuando los autos se detuvieron, la puerta del primer vehículo se abrió lentamente, y de su interior descendió una figura que nadie esperaba ver. Era un hombre bien vestido, con un porte distinguido y un aire de importancia, pero con una expresión amable en el rostro. La madre sintió que su corazón se aceleraba al reconocerlo. Se trataba de un importante empresario del país, alguien cuyo rostro había visto en las noticias más de una vez. El hombre se acercó con paso firme, acompañado por otros asistentes, y se detuvo justo frente a ellos. «Buenos días», dijo con voz profunda pero amigable. «Supongo que deben estar preguntándose qué hacemos aquí». La madre asintió en silencio, sin saber qué responder. El empresario miró a los niños con una sonrisa y luego fijó su atención en la humilde vivienda. «Ayer en la noche, un buen amigo mío me llamó. Me contó sobre estos pequeños, sobre su generosidad y su acto desinteresado al ayudar a Pepe Mujica. Me conmovió tanto la historia que sentí que tenía que hacer algo al respecto». La madre intercambió una mirada de asombro con sus hijos. Mujica había hablado de ellos con este hombre. ¿Pero por qué? Antes de que pudiera formular una pregunta, el empresario hizo un gesto a su equipo, y la camioneta que los acompañaba abrió su compartimiento trasero. Dentro, había más cajas, pero esta vez no contenían bicicletas ni herramientas. Eran materiales de construcción, electrodomésticos nuevos, muebles, todo lo necesario para transformar por completo la pequeña casa en la que vivían. Los niños abrieron la boca en un gesto de asombro. La madre se llevó una mano al pecho, sintiendo que sus piernas temblaban. Esto no puede ser real», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. El empresario sonrió con calidez. «Desde hoy, esta casa será reconstruida. Ustedes han demostrado que la bondad y la solidaridad aún existen, y yo quiero hacer mi parte para recompensarlo. No se trata de caridad, sino de justicia. Un hogar digno para una familia con valores tan grandes como los suyos». Las palabras apenas lograban abrirse paso entre la emoción que embargaba a la familia. Los niños saltaron de alegría y la madre no pudo contener las lágrimas. En un instante, todo había cambiado. Lo que comenzó como una simple ayuda a un anciano con una llanta pinchada se había convertido en una cadena de actos de bondad que ahora les devolvía la vida. Pero lo más increíble estaba aún por venir, porque esta historia estaba lejos de terminar. Los trabajadores no tardaron en comenzar con las renovaciones. En cuestión de horas, el sonido de martillos, sierras y conversaciones animadas llenó el ambiente. La pequeña casa de campo, que durante años había sido testigo de incontables sacrificios y esfuerzos, estaba a punto de transformarse en un verdadero hogar.
Mientras tanto, la madre seguía tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Pasó la mano por la madera de los nuevos muebles que ya empezaban a colocar dentro y sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida imaginó que algo así podría ocurrirles a ella y a sus hijos. Pero las sorpresas no habían terminado. Cerca del mediodía, cuando el trabajo de construcción avanzaba a buen ritmo, un nuevo vehículo apareció en el camino polvoriento que conducía a su casa. A diferencia de los autos de lujo de los empresarios, este era un coche viejo y modesto, pero inmediatamente reconocible. Al verlo, los niños gritaron emocionados. «Es el auto del señor Pepe». Pepe Mujica descendió del vehículo con su característica sencillez, vistiendo la misma ropa de siempre, con su andar pausado pero seguro. A pesar de su apariencia humilde, su presencia imponía respeto. Llevaba consigo una bolsa de tela, y al llegar a la casa, la entregó en manos de la madre con una sonrisa. «Te traje algo», dijo con voz cálida. «No es gran cosa, pero creo que te puede servir». La madre tomó la bolsa con manos temblorosas y, al abrirla, encontró un juego de ollas de cocina de excelente calidad, junto con algunos ingredientes especiales. No eran objetos de lujo, pero para alguien que había pasado tantos años cocinando con utensilios viejos y desgastados, significaban mucho. Pepe había pensado en lo más esencial: la comida, el calor del hogar, el sustento de cada día. «No podíamos dejar que solo los empresarios hicieran su parte», bromeó Mujica, guiñando un ojo. «Yo también quería contribuir con algo». La madre no pudo contener la emoción y abrazó con fuerza al expresidente. Mujica le dio unas palmadas en la espalda, sonriendo con la calidez de un abuelo que se alegra al ver a su familia prosperar. Los niños, mientras tanto, rodeaban a Mujica con entusiasmo. Uno de ellos, el más pequeño, tomó su mano con inocencia y preguntó: «Señor Pepe, ¿por qué hizo todo esto por nosotros?». El anciano exmandatario se agachó a su altura y le revolvió el cabello con ternura. «Porque ustedes me enseñaron algo muy importante», respondió. «Me recordaron que la bondad no depende del dinero, sino del corazón. En un mundo donde muchos solo piensan en sí mismos, ustedes me demostraron que todavía hay gente buena, gente que ayuda sin esperar nada a cambio. Y eso vale más que todo el oro del mundo». El niño sonrió ampliamente y abrazó a Mujica con fuerza. Los otros niños no tardaron en unirse, rodeándolo con sus pequeños brazos. Mujica se quedó quieto por un momento, sorprendido, pero luego los abrazó de vuelta. En ese instante, la imagen de aquel grupo de niños abrazando a un expresidente quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Era un símbolo de esperanza, de unidad, de que aún quedaba bondad en el mundo. Pero la historia no terminaba ahí. Mujica tenía una última sorpresa para la familia. Se puso de pie, sacudió el polvo de su ropa y miró a la madre con una expresión seria pero llena de afecto. «¿Recuerdas que ayer te dije que la vida da muchas vueltas? Bueno, tengo una última vuelta que darle a esta historia». La madre lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. Mujica sonrió antes de anunciar: «A partir de hoy, tú y tus hijos ya no estarán solos. Hay una fundación que quiere asegurarse de que estos pequeños puedan estudiar, crecer y tener un futuro brillante. Les han ofrecido becas para que reciban la mejor educación posible». El silencio se apoderó del lugar por un instante. La madre se cubrió la boca con las manos, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Los niños se miraron entre sí, asimilando la noticia. Mujica continuó: «No quiero que piensen en esto como un regalo, sino como una oportunidad. Una oportunidad para que sigan creciendo con los mismos valores que ya tienen. Porque un día, quizás sean ustedes los que ayuden a alguien más, como me ayudaron a mí». Las lágrimas rodaban por el rostro de la madre. Se acercó a Mujica, sin palabras, y simplemente lo abrazó con fuerza. Sus hijos saltaron de alegría, gritando y celebrando. No solo tendrían una casa nueva, sino también un futuro lleno de posibilidades. Los trabajadores, los empresarios y hasta los vecinos que se habían acercado a curiosear comenzaron a aplaudir. Era un momento de pura felicidad, un recordatorio de que la bondad, el esfuerzo y la solidaridad siempre encuentran la manera de regresar multiplicados. Y así, lo que empezó como una simple llanta pinchada terminó cambiando la vida de una familia entera. Y, en el fondo, también la de Pepe Mujica, quien se marchó aquel día con el corazón más lleno que nunca. Porque en esta historia, los niños no solo ayudaron a un expresidente, le recordaron a todo un país que la verdadera grandeza está en los pequeños actos de bondad. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando la noticia se esparció por todo el pueblo. Lo que había sucedido con la familia de los niños y Pepe Mujica no era solo una historia inspiradora, sino un verdadero ejemplo de solidaridad que tocó los corazones de muchas personas. Lo que nadie esperaba era que este acto de bondad aún tenía repercusiones más grandes de lo que cualquiera podía imaginar. Esa misma noche, mientras la madre aún intentaba procesar todo lo que había pasado en tan solo unas horas, un pequeño televisor en la sala parpadeó con un noticiero especial.
La imagen en pantalla mostraba la casa en plena renovación, los niños sonriendo junto a Mujica y un periodista relatando los hechos con emoción. La historia había llegado a los medios nacionales. La madre llevó una mano a su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero ver a sus hijos en televisión, felices y llenos de esperanza, le recordó que lo que estaban viviendo era real. Mientras tanto, en redes sociales, el impacto de la historia era aún mayor. Videos, fotos y mensajes de apoyo inundaban las plataformas. Personas de todas partes compartían el emotivo momento en que Mujica abrazaba a los niños, y muchos comentaban sobre cómo la humildad y la generosidad podían cambiar el mundo. Algunos incluso recordaban anécdotas sobre el expresidente y cómo siempre había defendido a los más necesitados. Sin embargo, entre todos los mensajes de apoyo, hubo uno en particular que nadie esperaba. Un empresario extranjero, dueño de una cadena de supermercados en Uruguay, vio la historia y decidió hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, mientras la familia aún se recuperaba de la emoción del día anterior, un automóvil elegante se detuvo frente a la casa. Del bajó un hombre alto, con traje, acompañado de dos asistentes. La madre, al verlo, se sintió un poco intimidada, pero el hombre sonrió con amabilidad y extendió la mano. «Buenos días, señora. Mi nombre es Roberto Ferrero. Vi la historia de sus hijos y el señor Mujica en las noticias. Me conmovió profundamente. Quiero ayudar». La mujer lo miró con asombro. ¿Otra sorpresa más? Apenas pudo articular palabra cuando Ferrero continuó. «Sé que sus hijos ya recibieron becas para estudiar, pero usted también merece una oportunidad. Me gustaría ofrecerle un puesto en una de mis empresas, con un buen salario y estabilidad». La madre sintió que las piernas le temblaban. ¿Un trabajo estable? Después de años luchando por conseguir apenas lo justo para alimentar a sus hijos, no podía creerlo. Miró a sus pequeños, que la observaban con ojos brillantes, esperando su respuesta. «Yo no sé qué decir», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Diga que sí», respondió Ferrero con una sonrisa. Su esfuerzo y el amor por sus hijos han inspirado a miles de personas. Es momento de que reciba algo a cambio. La mujer no pudo contener más las lágrimas y asintió con la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida y la de sus hijos estaban tomando un nuevo rumbo. Los niños celebraron con gritos de alegría. Mujica, que se encontraba cerca supervisando las últimas remodelaciones de la casa, se acercó y colocó una mano en el hombro de la mujer. «¿Lo ves?», dijo con su tono tranquilo. «La vida da muchas vueltas, y esta vez te ha traído justo donde debías estar». Los aplausos de los trabajadores y vecinos resonaron en el ambiente. Lo que había empezado como un simple gesto de ayuda a un anciano con una llanta pinchada se había convertido en una cadena de milagros. Pero la historia aún no había terminado, porque esa misma noche alguien más vio la noticia, y estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche, cuando todo parecía haber llegado a su punto culminante, el teléfono de la casa sonó inesperadamente. La madre, aún aturdida por todo lo que había sucedido en los últimos días, contestó con cierto nerviosismo. «Hola». Al otro lado de la línea, una voz grave y pausada le respondió con calma. «Buenas noches. Disculpe que la llame a esta hora, pero necesitaba hablar con usted personalmente». La mujer frunció el ceño, reconociendo de inmediato aquel tono inconfundible. Era Pepe Mujica. «Señor Mujica, ¿pasa algo?», preguntó, aún sin creerse que el expresidente la llamara directamente. Mujica soltó una leve risa antes de responder. «No, no pasa nada malo. Pero hay algo más que quisiera hacer por ustedes. Mañana temprano, si no tienen planes, me gustaría invitarlos a mi chacra». La madre no supo qué decir por un instante. ¿A su chacra? ¿A su casa? Era una invitación que jamás habría imaginado recibir. «Por supuesto, señor Mujica. Es un honor», respondió finalmente, aún procesando la sorpresa. A la mañana siguiente, un vehículo llegó a recogerlos. La madre y los niños, vestidos con su mejor ropa, aunque aún modesta, emprendieron el viaje hacia la histórica chacra de Mujica, aquel lugar donde el expresidente había vivido durante tantos años, rechazando lujos y optando por una vida sencilla. Al llegar, fueron recibidos con calidez. Mujica, junto a su esposa Lucía, los esperaban con mate en mano y una sonrisa sincera. «Vengan, siéntanse como en casa», dijo Mujica, guiándolos hacia un pequeño comedor al aire libre. Mientras compartían un desayuno humilde pero lleno de significado, Mujica les contó historias de su juventud, de sus luchas y de cómo siempre había creído en la solidaridad como el camino hacia un mundo mejor. «Yo he vivido muchas cosas en esta vida», dijo Mujica mientras miraba a los niños. «Y si hay algo que aprendí, es que la grandeza no está en la riqueza ni en el poder. Está en gestos como el que ustedes tuvieron. Porque en ese momento, sin pensarlo dos veces, ayudaron a alguien sin esperar nada a cambio. Y eso
Mis amigos, es lo que realmente importa. Los niños lo miraron con admiración. Para ellos, Mujica no era solo un expresidente, era alguien que entendía lo que significaba la lucha diaria, alguien que veía el valor en los pequeños actos de bondad. Pero entonces, Mujica hizo una pausa, como si estuviera a punto de decir algo aún más importante. Antes de que se vayan, quiero decirles una última cosa. Se levantó lentamente y sacó un pequeño sobre el bolsillo de su camisa. Se lo entregó a la madre con una sonrisa. Aquí hay algo para que no vuelvan a pasar dificultades, dijo simplemente. La mujer abrió el sobre con manos temblorosas y sintió un nudo en la garganta. Dentro había una carta de recomendación personal firmada por Mujica, dirigida a cualquier empleador o institución que pudiera ayudarla en el futuro. Pero eso no era todo. También había una donación anónima de una cantidad suficiente para que pudieran empezar una nueva vida sin preocupaciones inmediatas. Las lágrimas rodaron por el rostro de la madre. Señor Mujica, esto es demasiado. Pero Mujica negó con la cabeza. No es demasiado, es justo. Porque la vida recompensa a quienes tienen el corazón en el lugar correcto. Los niños abrazaron a su madre, emocionados. Sabían que ese momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Horas después, cuando la familia se despidió y emprendió el camino de regreso, algo había cambiado en ellos. Ya no eran los mismos niños que habían salido de casa aquella mañana en que encontraron a un anciano con la llanta pinchada. Ahora, llevaban consigo algo más valioso que cualquier regalo material. Una lección de vida que jamás olvidarían. Y así, en lo más profundo de sus corazones, entendieron que cuando haces el bien sin esperar nada a cambio, la vida se encarga de devolvértelo de maneras que nunca imaginaste.